Nuestra oficina es una oficina que está compuesta de unos 25 arquitectos. Tenemos un equipo de dos socios principales, Jorge Swinburne. Jorge es de la Católica del Paraíso, después terminó en Santiago. Yo soy de la Universidad de Chile. Y hicimos clases los primeros años y luego nos hemos dedicado fundamentalmente a la actividad profesional. ¿Cómo llega uno a la actividad profesional? La verdad es que el camino, y creo que lo interesante para ustedes es conocer qué es lo que viene después de que termine el proyecto de título, que termine acá, qué va a pasar con ustedes. Bueno, lo que pasó con nosotros es que yo, estando en quinto año, un profesor me invitó a trabajar en su oficina. Nosotros teníamos nuestro fuerte era diseño, sabíamos diseñar, podíamos diseñar, y empezamos a trabajar rápidamente compartiendo la universidad con la actividad profesional y con la docencia, y hacíamos ayudantía y después fuimos profesores. Trabajábamos en la mañana en la universidad, en la tarde en la oficina y en la noche hacíamos las tareas y hacíamos los proyectos, nos quedaba otro, ¿no? Y en ese periodo de un par de años desarrollamos proyectos de vivienda en altura, edificios, desarrollamos proyectos para universidades y algunas cosas para colegios. Esa experiencia me sirvió cuando con un socio decidimos comenzar a trabajar y partir con la oficina. La oficina partió fundamentalmente con un concurso que era un master plan para un colegio y luego desarrollar el colegio. Ganamos el concurso y formamos la oficina. La verdad que la oficina se formó con ocasión del concurso, con ocasión de un proyecto posible en que nos permitía independizarnos y crear esta oficina. Con este socio, Guillermo Rosendo, con el que trabajé aproximadamente 20 años, desarrollamos un montón de proyectos, aproximadamente unas 350 horas construidas, y posteriormente en el año 2003 Guillermo decidió formar una oficina con sus hijos que se empezaron a recibir, digamos, de arquitectos, y yo me asocié con Jorge Swinburne en 2003 y de aquí en adelante hemos trabajado juntos. ¿Cómo funciona una oficina de arquitectos? Las oficinas de arquitectos funcionan fundamentalmente con las cabezas y muchas veces con un equipo de arquitectos con alguna trayectoria que son quienes hacen cabezas de proyectos. Somos una oficina de proyectos, para que ustedes más o menos entiendan. Una oficina de proyectos de tamaño medio de 25 arquitectos es una oficina que maneja del orden de entre 20 y 30 obras o proyectos al año. Eso significa 15, 12 proyectos en desarrollo y otros tantos en construcción. Hay que estar a cargo de esos proyectos. Normalmente un arquitecto está a cargo, digamos, de 2 o 3 obras, 2 o 3 proyectos, y con un equipo de 2 o 3 personas, de arquitectos más jóvenes que están aprendiendo. Esa es más o menos la estructura y así funciona. El arquitecto jefe normalmente se junta con el equipo de diseño. Con el equipo de diseño se desarrollan alternativas, se hacen un poco un skis, unas tareas previas, digamos, ¿no?, para estudiar el proyecto, estudiar el lugar, estudiar el cliente, estudiar el programa. Un poco lo que hicimos los 2 primeros días de este concurso. Estudiamos qué es lo que era Venecia, estudiamos qué es lo que eran las islas, cómo era la arquitectura que se estaba haciendo ahí, cómo podía ser un posible cliente, cómo se podía adoptar una idea frente a esto, y luego se empiezan a desarrollar esquemas hechos por cada uno de los integrantes que diseñan, y se van estudiando y desechando algunas o combinando ideas buenas que tiene una con otra, hasta conseguir una idea. Y esa idea queda a cargo de un jefe de proyecto que desarrolla el proyecto y va pimponeando día a día con uno de los socios de la oficina. Los proyectos que estamos mostrando acá son master plan. Este fue un concurso, un master plan para un terreno que está en Las Condes, donde está hoy día donde estaba antiguamente un club de campo. Esto es como frente a un colegio que hay ahí, que no me acuerdo si es el Dana Laster, exactamente.
Llamaron a 8 oficinas para presentar un proyecto de máster, y nosotros propusimos un proyecto de máster que fue el ganador justamente de ese proyecto. El otro proyecto es un máster para un terreno en El Salto, y el otro es un terreno también en un lugar llamado El Salto, pero en Viña, donde está construido el primer edificio. No sé si aquí está construido este edificio que está acá. Hemos desarrollado un montón de edificios de oficina. Uno de los edificios más emblemáticos que hicimos fue el edificio Luz del Sur. El edificio Luz del Sur es un edificio de 30.000 metros cuadrados, lo vamos a ver más en detalle a continuación, que está en Lima. Fue producto de un concurso, participaron arquitectos chilenos, arquitectos peruanos, y ganamos ese concurso. El proyecto era muy interesante porque estaba frente a la entrada de un parque que se comienza acá y dejaba una plaza dura al frente que se entregaba a la ciudad. Ese partido general gustó mucho a los desarrolladores del proyecto, y el edificio se abre, digamos, como una especie de abanico en que todas las oficinas, digamos, tienen la mayor cantidad de luz, y hacia atrás, como en un abanico, digamos, en la parte del fondo del abanico se ubican las circulaciones verticales y los servicios, los baños, etcétera, de tal manera que teníamos una planta de más o menos 1.200 metros cuadrados enteramente iluminada y con un mínimo de circulación. Ese proyecto fue muy interesante y justamente por eso fue ganador del concurso. Hemos desarrollado también un montón de proyectos de vivienda, proyectos de vivienda en extensión, digamos, como se ven ahí, digamos, son proyectos de vivienda que están normalmente generados en torno a plazuelas, a mini barrios. Fue un desarrollo que nosotros empezamos a hacer hace unos 20 años atrás. Nos empezamos a dar cuenta que el tema de la seguridad era un tema muy importante, de que se creara un barrio que necesitaba espacios que le dieran algún sentido de pertenencia a la gente, era importante. Es decir, no eran barrios constituidos por calles con casas, como cualquier calle que conocemos. No, queríamos hacer barrios en que también hubieran espacios comunes donde la gente se contemplara a sí misma, las casas se contemplan en torno a estas plazuelas. Estas plazuelas permiten crear estos pequeños barrios que dan más seguridad por una parte, y por otra parte, digamos, dan ese sentido de pertenencia. Luego hemos desarrollado, bueno, muchísimos edificios en altura de vivienda, digamos, ¿no? Este es un proyecto que lleva bastantes años desarrollándose. Ahora estamos haciendo los últimos 2 edificios, que está en Santa María de Manquehue, frente al Club de Polo. Son edificios de lujo, con departamentos importantes, y aquí teníamos la posibilidad de crear algo interesante. Se creó un gran parque central de aproximadamente 3,5 hectáreas. Los edificios se miran a una distancia de 90 metros, con lo cual efectivamente el parque, digamos, es un elemento muy relevante, digamos, para configurar el conjunto. Hay un conjunto de edificios que miran hacia las canchas de polo, el norte está hacia acá, y efectivamente estos edificios que están más cerca de la calle miran al norte y miran al parque, y los demás también miran al norte y miran a las canchas de polo. Este otro conjunto está desarrollado, digamos, en la subida de Santa Teresita. Es un conjunto que ya está terminado, al igual que este, al igual que todo lo que estamos mostrando, en que hemos desarrollado un concepto en los últimos años de townhouse. El townhouse, en vista de la falta de suelo urbano, pasa a ser una solución muy interesante para desarrollar en 3 pisos, para que las viviendas puedan tener las 3 cosas que necesita una vivienda sustancialmente. Uno, un espacio para estacionar, digamos, frente a la casa o cerca de la casa, un pequeño patio o jardín, digamos, ¿no? Y la casa desarrollada, digamos, en forma individual, pero asociada con otras casas. Esta condición de townhouse, que fue muy desarrollada en Europa, especialmente en las antiguas ciudades amuralladas o en las ciudades en que el terreno era muy importante, piensa usted en Ámsterdam, se empezaron a desarrollar estas casas que van pareadas una al lado de la otra, y no por el hecho de ser pareadas dejan de tener categoría o ser una casa importante o lo que sea. Sin embargo, liberan mucho terreno, donde el terreno es
una cosa muy cara y muy difícil de acceder, y efectivamente le permite a la persona gozar de todos los elementos bajo un concepto particular. Estos son edificios de hoteles. Hotel Atoll fue un concurso también que nos invitó una sociedad que los desarrolla. Ganamos ese concurso. Es un hotel de 300 habitaciones. Para que ustedes tengan una idea, el Hotel Hyatt de Santiago tiene 315 habitaciones. Este tiene 300 habitaciones. Lo importante en este caso era hacer un edificio tremendamente sustentable. Uno de los problemas que tienen normalmente los hoteles es el gasto fijo. El gasto fijo es muy caro. Tienen mantención, tienen una cantidad de personal enorme, tienen una cantidad de pérdida por temperatura gigantesca, tienen que usar aire acondicionado en verano, tienen que usar calefacción en invierno. Cuando los edificios son enteramente vidriados, esa pérdida es gigantesca, y propusimos un edificio, digamos, verde, en ese sentido, digamos, que tiene, capta el techo, tiene todo tipo de elementos solares para bajar los costos de la producción del agua caliente y de la calefacción. Tiene un frente a las habitaciones que aproximadamente, de un frente a habitación, piense usted, un frente que tiene aproximadamente 4 metros de frente, bueno, solamente un tercio es vidriado y el resto, digamos, es lleno, con lo cual se logra, digamos, también cuidar la temperatura tanto en invierno como en verano. Fue un proyecto tremendamente exitoso, digamos, ya funcionaba muy bien. Ese proyecto nos ha traído y nos trajo otros hoteles a los cuales nos han invitado. O sea, muchas veces cuando tú desarrollas un proyecto que ha sido exitoso, que funciona muy bien, que es una buena solución, muchas veces la gente dice: yo quiero trabajar con este arquitecto porque este arquitecto sabe hacer eso, y eso es una de las condiciones. Los concursos. Bueno, el primero, Atoll, digamos, que es este que está acá, era un hotel de 4 estrellas pensado fundamentalmente para ejecutivos. En este concurso aprendimos muchísimo de cómo se organiza un hotel, de cómo funciona un hotel. Un hotel es algo muy parecido a un barco transatlántico, digamos, ¿no? Está todo el día funcionando, todo el día produciendo comida, tiene que producir ropa limpia, tiene que estar permanentemente interviniendo en las habitaciones. Hay gente que está revisando las habitaciones, interviniendo todo el tiempo, digamos, ¿no? Con atención a la gente, digamos, ¿no? Y por lo tanto la habitación pasó a ser una cosa muy importante. Todo el tema acústico fue un tema importantísimo. Contratamos una empresa acústica especial para que lográramos tener la pieza mejor aislada del mercado. Piensen ustedes que este edificio está ubicado frente a la avenida Kennedy. El ruido que tiene Kennedy es un ruido, digamos, de que supera ampliamente, digamos, los 60 unidades, digamos, de ruido, digamos, que pueden aceptarse en un hotel. Esto está mucho más arriba y esto hubo que bajarlo. Por otra parte, también tienes que aislar las piezas unas de otras, con lo cual también se hizo un trabajo, digamos, muy especializado de eso. El concepto de hacer un edificio muy concentrado y al mismo tiempo sustancialmente pensado para que la sustentabilidad fuera importante y los costos de mantención fueran importantes, fue una parte, digamos, que hizo que el edificio fuera muy exitoso. El otro proyecto que ganamos y que estamos trabajando es el hotel en el Cerro San Luis. El hotel del Cerro San Luis, mirando a las canchas de golf del club de golf, también fue un concurso, también lo ganamos. Es un edificio de 300 habitaciones, un 5 Plus, está en pleno desarrollo. La Universidad de Talca en el 2000 optó a un concurso para hacer un edificio emblemático, un edificio bicentenario, 2010, 1810, 200 años, era importante. Vino el terremoto y se les cayó la biblioteca y hicieron un concurso para hacer la biblioteca. La biblioteca era un elemento importante, estaba en el centro del campus, y con el paso del tiempo se hizo el concurso, ganamos el concurso y la universidad decidió que no iba a hacer la biblioteca, sino que iba a hacer otro edificio. Como ya estábamos a cargo del proyecto, seguimos con el proyecto y el proyecto se transformó en un centro cultural y un centro de desarrollo de cultura para la universidad. Ahí está ubicada una aula magna
para 600 personas, se pueden imaginar la cantidad de gente de 600 personas, es una aula magna muy importante, y por otra parte, otras aulas destinadas a la extensión, aulas de 100 metros, de 150 metros, y por otra parte, necesitaban un espacio dentro del edificio para albergar la colección de Lili Garofoli, una escultora chilena, digamos, del pleno siglo XX, que donó toda su producción, digamos, toda su colección a la universidad con la condición de que se habilitara un edificio para ella. El proyecto fue ganador porque tenía unas ideas que eran muy claras y muy definidas. En general, cuando uno concursa, y este es el caso de lo que estamos metidos, si el proyecto, si la idea no es fuerte, no es clara, es muy difícil ganar el concurso. El concurso se gana normalmente con 2 o 3 láminas. Una lámina de planta que resume, digamos, lo que estamos, y un par de imágenes que dice lo que el proyecto tiene que hacer. Y normalmente eso es lo que puede seducir a un jurado, digamos, ¿no? Que anda buscando una buena idea, digamos, que sustente, digamos, la arquitectura que estamos proponiendo. Cuando la arquitectura que estamos proponiendo se sustenta en 1000 pequeñas ideas, pero que no tiene una concepción general, es muy difícil que logre captar la atención de un jurado, porque normalmente lo que se espera de un proyecto de este tipo es que sea un proyecto emblemático. Y para que sea un proyecto emblemático tiene que tener una arquitectura, digamos, muy definida y muy clara, y una solución arquitectónica también muy definida y muy clara. Una solución simple, una solución sencilla, que no quiere decir que sea simplona, pero una solución sencilla sí puede seducir a un jurado rápidamente, porque hace sentido el proyecto. ¿Cuál es la idea del proyecto? ¿Cuál es el encargo? ¿Y cómo lo está resolviendo el arquitecto? O sea, el arquitecto está proponiendo una idea. Mire, usted me está pidiendo A y yo le estoy dando A más, digamos, estoy dando lo que usted quiere, más esto. Hay un valor agregado, digamos, ¿no es cierto?, en esa idea, y al mismo tiempo hay una claridad en la respuesta. Eso es lo que está esperando un cliente. El proyecto se desarrolló en un terreno triangular, bien complicado, porque desarrollar un edificio en un triángulo nunca ha sido fácil. Al final optamos por una cosa tremendamente geométrica, es casi un triángulo completo con un elemento cilíndrico al medio donde está el aula magna, y en los extremos, digamos, se desarrollan las aulas por un lado, y por otra parte el desarrollo de la sala, digamos, de exposiciones. Como en una sala de exposiciones de escultura, una de las cosas importantes es la luz natural, le hicimos unos tajos al edificio, controlamos por un lado la luz, dejando solamente una sola entrada en el frontis del edificio, que la tamizamos a través de un elemento arquitectónico que sostiene el edificio y al mismo tiempo tamiza la luz, que es este elemento que se ve acá en el frente, y en los costados, digamos, se desarrolló el edificio en base a muros muy duros, pero penetrados por tajos de luz. Esos tajos de luz son los que marcan las líneas, digamos, en las cuales están colocadas las esculturas, digamos. Eso fue una de las cosas que más interesó, digamos, ¿no?, al cliente, digamos, y que le pareció una idea importante. A la familia de la escultora también le interesaba que la escultura también se pudiera destacar con toda su calidad. Este otro proyecto que ganamos fue un proyecto que ganamos hace unos 15 años atrás en la Embajada de Rusia en Chile. Imagínense ustedes que viene un país extranjero y le encarga a un extranjero que le haga su embajada. Bueno, fue el caso, se concursaron 7 oficinas, nosotros ganamos, eran 3 edificios, el edificio de la embajada, el edificio del consulado y los edificios de vivienda. Fue un proyecto muy interesante y un proyecto que tuvimos que ir a presentarlo, digamos, 2 veces al Kremlin, digamos, a Moscú, digamos, ¿no?, con maquetas, con todo, digamos, y presentarlo, y con traductores. Fue una cosa muy entretenida, fue muy interesante. Una de las ideas del proyecto, digamos, en el que había que equilibrar el tema de seguridad y el tema de funcionalidad con un barrio, digamos, en que los edificios tienen más o menos esta misma altura. Eso se logró, y se logró que el edificio no fuera una especie de extraterrestre dentro de un barrio residencial, sino que fuera parte, digamos, del conjunto. Eso gustó mucho a los rusos.
Segundo, les gustó mucho la forma en que se equilibraba el lleno y el vacío. Ellos tienen zonas que son de alta seguridad y que tienen que estar muy protegidas, y otras zonas que pueden estar más abiertas, como las zonas de vivienda. Este fue el segundo concurso que ganamos nosotros como oficina. Es el edificio de comedores y de extensión del Mercurio. El edificio del Mercurio se ubica al costado, digamos, norte. Esto está al costado oriente del terreno, y era un edificio que destina toda la primera planta al casino del Mercurio, en el cual funcionan 4 empresas. Está la desarrolladora de papeles gráficos y formularios continuos, está el diario El Mercurio, está La Segunda, está La Última Noticia. En definitiva, habían varias empresas, y es un casino que tenía que dar servicios, más de 6.000 servicios al día, digamos, con lo cual tenía que ser muy funcional. En el segundo piso se habilitaban los comedores y lugares para operar con los clientes. Es como una especie de centro de atención a clientes. Los clientes son los avisadores, digamos, ¿no? El edificio se planteó como una L con una gran terraza que se abre, digamos, un parque en el edificio al frente, digamos, ¿no? Que gustó muchísimo porque incorpora, digamos, a los salones de primer y segundo piso en esto como una expansión, y es utilizado prácticamente todo el año. Durante los meses de invierno en esta zona de acá hoy día hay parrones, digamos, con plantas, digamos, y se le colocan, digamos, unos elementos de protección, unas lonas, y en verano se quitan las lonas, digamos, y se filtra de luz. Este fue un proyecto muy interesante, que fue un proyecto que les gustó mucho a la gente, y lo siguen utilizando, pero del mismo modo en que está construido. Es una de las cosas bonitas cuando los proyectos están bien pensados, que no te los cambian. Cuando uno ya lleva 30 años de profesión, como es el caso, digamos, ¿no? Es bien triste cuando uno hace un edificio y uno ve que a los 20 años de repente aparecieron unos cambios sustanciales, digamos. No, este edificio sigue operando exactamente como fue pensado. Este edificio que está acá también fue fruto de un concurso. Es el diario El Sur de Concepción. Para los que vienen de la Universidad de Desarrollo de Concepción, puede ser un edificio que lo conocen. Una de las particularidades de lo que pedían, digamos, los dueños del diario, era que la zona donde se produce el diario, donde está la rotativa, digamos, y donde se producen los formularios continuos, fuera parte esencial de la vista del edificio, y que la gente que ingresa al edificio pudiera participar de lo que está ahí sucediendo, de tal manera que en lugar de hacer unos galpones cerrados, oscuros y fuera del edificio, se hizo algo que tenía que ver con el edificio, y en el cual se muestra, digamos, cómo se está fabricando los diarios. En el otro sector, digamos, están ubicadas las oficinas de las distintas empresas que tiene la mayor empresa, que se llama Diario El Sur. Este otro edificio también fue, bueno, el que ya mencioné, el edificio de Luz del Sur. No hay una planta aquí, me habría gustado haber podido mostrar la planta para que se hubiera visto la forma, digamos, del edificio, digamos, que tiene esta forma de abanico, que funcionó sumamente bien. No es un edificio que tiene una curva porque sí, la curva va tomándose parte de la plaza y deja esta plazadura, digamos, a la ciudad, que se une con otra plaza, digamos, de este edificio que se hizo posteriormente, digamos, al costado, y que es la puerta de entrada, un parque que viene hacia atrás. Finalmente, el edificio de Lanchile, que está cerca del aeropuerto. 3 condiciones eran importantes para este concurso. Primero, teníamos que hacer un edificio que no superara los 18 metros de altura. Segundo, teníamos que hacer un edificio que albergara 3 empresas: Lanchile, la DECO, Faster en aquel momento. La DECO y LAN eran empresas de la misma empresa en ese tiempo, y Faster es la línea de carga que tiene Lanchile. Y se hizo un edificio que se esperaba que tuviera algunas condiciones, digamos, y que marcara una cierta imagen, y se trabajó como con la estética del ala del avión. El primer edificio, digamos, alberga a LAN, el segundo a DECO, el tercero a Lanchile, y los 3, digamos, se enfrentan. El más grande, evidentemente, a la empresa más grande, el chico a la empresa más chica. En estos elementos de acá se desarrollaron todas las circulaciones verticales. En esta parte del medio hay unos patios de luz, que son estos que se ven acá, que permiten, digamos, iluminar el corazón del edificio. Que tenía que desarrollarse en forma muy eficiente en un plano, digamos, que era muy importante que no superara los 18 metros, porque las condiciones del aeropuerto no lo permiten. Y finalmente
con una estructura que hizo muy sencilla toda la construcción, que son pilares que van cada 8 metros y que permiten, digamos, desarrollar unos espacios muy ordenados en el interior y colocar junto a las vigas en los perímetros todo el desarrollo del aire acondicionado y los servicios y los elementos de luz, con lo cual podíamos liberar de cielo falso la parte central de estos 8x8 en un espacio más o menos aproximadamente de 6x6, en el cual el edificio tenía mucho mayor altura. Bien, a diferencia de lo que va a mostrar David, nosotros somos una oficina de lo que tradicionalmente todos ustedes conocen como una oficina de arquitectos. Una oficina de arquitectos que hace arquitectura. Hacemos distintos tipos de proyectos y nos hemos metido en distintos tipos de proyectos. ¿Por qué nos hemos metido en distintos tipos de proyectos? Porque hemos tenido la oportunidad, por un concurso, por una invitación, por una posibilidad que se abre en algún tema, que nos ha permitido ir avanzando y conociendo distintos tipos de proyectos, digamos, y sus particularidades. Hemos hecho 18 colegios, hemos hecho 12 edificios para universidades, hemos hecho muchísimos edificios de vivienda, debemos tener unos 50 y tantos edificios construidos, y así distintos ámbitos. Esos ámbitos te han permitido especializarte en ciertas zonas y que haya del área, digamos, de la arquitectura y de alguna manera conocer mejor y más profundamente las necesidades y las cosas que uno puede darle a sus clientes. En ese sentido nosotros nos entendemos como una oficina de servicio. La gente busca una solución de arquitectura y nosotros somos profesionales preparados para dársela. No estamos predicando, digamos, la solución de arquitectura, no tenemos un solo tipo de respuesta. Hay arquitectos que, por ejemplo, ustedes los van a ver y les voy a decir, este edificio es de fulano, porque son todos iguales. A nosotros nos parece que esa solución no es una solución como la que el cliente requiere. El cliente no anda buscando, digamos, que le repliquen lo que era un edificio de oficina en un edificio de vivienda, o un edificio de vivienda en lo que es un edificio educacional. Un edificio educacional tiene un sentido, tiene una función, tiene una estética, tiene una configuración que está de acuerdo a lo que él es, ¿no? Y creemos que los edificios tienen que tener una imagen y una respuesta arquitectónica de acuerdo a lo que es su entidad, o sea, para lo que están concebidos. Y finalmente, para el lugar donde están, evidentemente que no va a ser igual hacer un edificio urbano en la mitad de la ciudad y hacer un edificio en el campo. Y por lo tanto, esas son las distintas enfoques con los que estamos trabajando para desarrollar los proyectos. Yo no sé si alguno tiene alguna consulta. ¿Una pregunta?